Así que creo que eso es un caso que ni siquiera debe ser debatido. Sí, por favor. Lo de Abraham Ramírez, así que por favor, vamos a respetarlo, ¿verdad? De verdad que hay que ser muy dominicano, pero... Y bienvenidos a otra edición del podcast del fanático. Salvo Mototermio a mi derecha, Julio y Juan allí están en los controles. Y vamos a hablar de un tema que posiblemente salga de cada persona de grata en algún sitio de este país. Algo controversial. Ahora, el año pasado uno esperaba por el día que anunciaran la boleta oficial final del Salón de la Fama por el tema de David Ortiz. Ahora solamente hubo dos. Hay dos nuevos miembros del Salón de la Fama. Uno por comité, que fue McGriff, y el otro Scott Rowland. No, bueno, ¿qué le digo? Scott Rowland, que muchas personas estaban poco conformes, digamos, controversial la elección de Scott Rowland al Salón de la Fama. Hay que recordar un muy buen pelotero que, como lo fue en sus tiempos con Filadelfia y San Luis principalmente. En un año en San Luis ahí con Ken Edmonds y con Pujols, que era el MVP3. Sí, no, pero bueno, el tema con Scott Rowland es que muchas personas, incluyéndome, yo no creo que ese señor es merecedor de estar en el Salón de la Fama. Vamos a empezar por partes. ¿Qué realmente uno quiere premiar en el Salón de la Fama? ¿Realmente los jugadores fueron muy buenos o la excelencia? Me explico. Scott Rowland fue un muy buen jugador, ganador de 8 guantes de oro, bateador, vamos a decir, promedio por encima de promedio en varias ocasiones de su carrera, tremendo defensor, pero no fue ese tipo que tú ves que era la excelencia en su posición o en la liga. Mala suerte, Scott Rowland le tocó convivir primero con los remanentes que daba Ken Caminiti, con todo y esteroides ahí en los Padres de San Diego. Le tocó convivir con Larry Wayne Jones una gran parte, con Chipper. Le tocó convivir casi toda su carrera, porque fue rival en la división ahí con los que siempre tuvo la mayor parte de su carrera, tanto con Filadelfia como con luego con San Luis, quedándose en la Liga Nacional. Le tocó convivir con Adrián Beltré, aunque en la otra liga, le tocó convivir con varios terceras bases. Y aunque Rowland fue siempre, cuando viene a ver, uno de los más consistentes, cuidado si más consistente incluso contando los años de Beltré en Seattle, que Beltré en algún momento. Pero vuelvo y digo, ¿qué es lo que queremos en el Salón de la Fama? Para mí Scott Rowland fue un tremendo jugador, tremendazo, pero para yo decir que es Salón de la Fama, si yo quiero mantener mi teoría de que Vizquer no lo es, con Rowland tampoco es un Hall of Fame. Es que tú solamente miras vamos a entrar en los números específicos, pero solamente tú ves los números en bruto, el acumulado, que son típicamente las referencias que tenemos a mano. En hit, Scott Rowland dio 2077. Muchísimo gente para un pelotero de Grandes Ligas. Pero para lo que dijo Javier, que es lo que estamos premiando en el Salón de la Fama, si son los buenos jugadores que se portaron bien y representaron bien el juego, o si estamos premiando a lo mejor de lo mejor del deporte. Luego te vas a honrones, 316. Tampoco que ese era su fuerte, los honrones. Pero es que tampoco dio mucho, no llegó ni siquiera a los 350. 1211 carreras anotadas, 1287 empujadas. Poco más de 100 carreras 100 bases robadas. O sea, te vas a lo que él hizo, a lo que produjo con el bate, que creo que ese no es su carta de representación, por lo que lo vieron jugar a Scott Rowland. Saben que lo mejor de Scott Rowland era el show que tenía en la defensiva. Y creo que nos recordaron hoy mismo en la redacción que, a pesar de lo que mucho valoramos nosotros de lo que fue Adrián Beltré en tercera base a la defensiva, cuando compartieron liga en la Liga Nacional, Adrián Beltré y Scott Rowland ganó todos los premios. No le ganó nunca. Nunca. Adrián Beltré vino a ganar su guante de oro ya en la Liga Americana. En esa parte no creo que se pueda dudar. No hay duda alguna en cuanto a Scott Rowland.
El problema es el bate. Un jugador que en 17 años batió 280. Jugador que no te alcanzó ni siquiera los 2.500 hits. Que suena fácil decir ni siquiera 2.500 hits, pero estamos hablando del Salón de la Fama. Señores. Exacto, es lo que yo le digo. O sea, ¿qué es lo que queremos en el Salón de la Fama? Scott Rowland fue de lo mejor jugando tercera base. Cuidado si lo mejor en historias recientes. Hasta y cuidado si por encima de lo que fue Adrián Beltre en su carrera. Pero el hombre no fue esa presencia inminente del jugador, del superjugador que tú buscas en un Salón de la Fama. Pero bueno, entró con 76.6%. ¿Cuál era su sexto, séptimo año? Sí, o sea, tampoco que fue en su primer año de elegibilidad que fue electo a Cooperstown, pero de nuevo, lo que estamos diciendo es eso. Si bien un número que resalta mucho es el 70.1 de WAR, que son victorias por encima del jugador promedio, que te aporta un jugador, que son 70.1, que es un número excelente, principalmente en cuanto a los de tercera base, a los jugadores de tercera base. Claro, es la quinta mayor cantidad, según Baseball Reference, para las personas que predominantemente jugaron en tercera base. Esa parte resalta, pero hay que destacar que esta es una categoría engañosa. Solamente para mencionar que, por ejemplo, Evan Longoria es muy buen, de nuevo, muy buen jugador, no sobresale en nada, pero Evan Longoria tiene un WAR de casi 60 acumulado y todavía sigue jugando. Exacto. Y por la mente de nadie pasa que Evan Longoria es Salón de la Fama. Ni cerca. Entonces, si nos vamos a comparar carreras, Evan Longoria solamente tiene 300 cuadrangulares, posiblemente, si no los tiene ya. Sí, tiene 331. Más que Scott Rowland. ¿Cuántos hits lleva? Le faltan como 200 para alcanzar, poco menos de 200 para alcanzar a Scott Rowland. Más de 1000 remolcadas. Y usted no piensa en algún momento, pues voy a poner el ejemplo con un jugador que es de nuestra generación y todos vimos, ¿verdad? Iván Longoria, Iván Longoria fue un show defensivo y principalmente su primer año de su carrera. Iván Longoria, cuando usted se vaya a sentar y vaya a ver que los números finales de Iván Longoria quizás rocen los 70 de Walter Scott Rowland con más ofensiva, y usted ni por la mente que ha visto toda su carrera ha dicho o ha pensado que Iván Longoria es Hall of Famer. Sin embargo, poniendo el ejemplo de Scott Rowland sí es Hall of Famer. Un debate grandísimo, apenas sobrepasó el 75% reglamentario para ser considerado votado al Salón de la Fama. Pero bueno, fue votado Scott Rowland. Sí. Y tenemos más ejemplos. Es lo que queremos ilustrar es eso. Otro ejemplo otro jugador que vimos su carrera de principio, por lo menos de nuestra generación, fue David Wright. David Wright, tremendo peloterazo contra los metros, con los metros. Un poco de mala suerte que le tocó ese Citi Field. El principio del Citi Field. Que era una monstruosidad, era terrible batir. Creo que era ni el Petco Park de los padres en su momento. Una cosa, le robó tantas estadísticas. Se lo tragó el Citi Field. Y como quiera, tú ves los números y ves que fue más o menos parecido en cuanto al bateo, igual que Scott Rowland, quizás menos consistente, porque ya cuando David Wright se lesionó, ya ese fue el fin de su carrera. A diferencia de Scott Rowland, que sí se pudo recuperar hasta cierto punto de sus lesiones. Pero tú ves su pico, que en Baseball Reference, para que una excelente página, para los que les gusta, ellos calculan el pico, o sea, el pico de siete temporadas de un jugador. O sea, que ellos sacan de las 7 mejores temporadas y calculan cuál fue el WAR acumulado de esas 7 temporadas. O sea, las 7 mejores temporadas de un jugador, ellos lo promedian en cuanto a WAR. Scott Rowland es de 43.5. David Wright es 39.5. Evan Longoria, 41.8. O sea, son lo suficientemente parecidos para tú decir por qué este jugador es Salón de la Fama y este no. Porque si a mí tú me vas a decir que Evan Longoria o David Wright son discutibles o elegibles para ser Salón de la Fama, no fue con el Salón de la Fama que yo crecí, por así decirlo. Exacto. Son el Salón de la Fama de lo que hace relevante aún al Salón de la Fama de Cooperstown es que es una especie de ese toque de miticidad. Sí, es un club bastante exclusivo. De leyenda, de que lo que tú vas a ver ahí es lo mejor
de lo mejor, de lo mejor. Y hay que ver cómo eso se traslada. Entonces, si usted le pusimos esos ejemplos con Longoria, que es un caso tanto en picos de carrera como como lo el que va a acumulado. ser su carrera overall. Cuidado, y Longoria juega este año y otro más. Y lo alcanza o lo sobrepasan, Y por se lo menos en meten cuanto 350 cuadrangulares. O sea, ¿cuál va a ser el argumento para ¿cuál dejarlo va a ser fuera? el argumento de tú decirme que este sí, este no? Porque yo creo que, o por lo menos lo que para mí, para llegar al Salón de la Fama hay dos rutas. Una, la que me gusta llamar es la ruta Sandy Koufax, que es tú tener una carrera corta y tú ser absolutamente dominante cuando estuviste sano. Ese debate lo vamos a tener con Buster Posey. Con Buster Posey, por ejemplo, que ese es lo que estamos discutiendo. Lo mismo que, por ejemplo, con Pedro Martínez, que si bien no tuvo una carrera corta, lo que se cuenta de Pedro Martínez fueron los años que fue absolutamente dominante. No, o sea, el nivel que alcanzó Pedro Martínez por el 7, 8 años. por el total de su carrera, que tú te sientas y tú ves carreras individuales, temporadas individuales, y tú, pero ¿cómo esto es posible? Y a pesar, aunque cuando ves los números totales no te quedas tan sorprendido como con otros lanzadores. Entonces, Pedro tuvo la suerte de tener un pico altísimo y lograr mantenerse lo suficientemente ahí como para acumular los totales. Y la otra es la ruta que me gusta llamar la ruta Jim Thome, que es su puramente acumulación de números. Jim Thome nunca fue considerado el mejor bateador de una liga, nunca fue considerado el mejor jugador del deporte, ni de su posición, ni defensiva ni ofensivamente hablando, pero sí acumuló números y lo acumuló por montones. Alcanzó Consistencia. Que es a eso es lo que voy. No solamente consistencia, sino longevidad. Porque Jim Thome dio más de 600 runs. Creo que, sin miedo a equivocarme, es el peor jugador, o el menos bueno, digamos, que está en el club de los 600 cuadrangulares. De todos los pocos que están, creo que Jim Thome es el jugador de menos calidad. Y para mí esas son las dos vertientes principales. O ser absolutamente dominante en tu posición durante tu época o tú acumular números a tal punto de que se te sea innegable la entrada al Salón de la Fama. Scott Rolen no tuvo ninguna de esas no caminó por ninguna de esas dos rutas. Nunca fue considerado para mí el mejor jugador de su equipo siquiera. Nunca fue considerado. Se puede debatir una temporada que otra si fue el mejor tercera base de la Liga Nacional, quizás, porque ya si nos vamos a Liga completa pensamos que compartió también época con Alex Rodríguez. Rodríguez jugando tercera base. Que de nuevo, si nos vamos solamente a la Liga Nacional, no creo que Scott Rolen como pelotero nunca fue mejor que Chipper Jones. No creo. Entonces, lo de Rolen es algo que trae debate en muchas candidaturas. Entonces, no voy a hablar de la Ramírez, porque verdad eso es un absurdo, señores, pero verdad que va duro. No me entreguen. Solamente para los que tengan sus dudas. Sí, Aramis Ramírez tuvo mejores números a la ofensiva que Scott Rolen, pero ese señor era un hoyo negro en tercera base. Más de la mitad del pleito de Scott Rolen es a la defensiva. Más de la mitad no, cuidado si el 70% del pleito de Scott Rolen. Es a la defensiva. Estamos hablando de un señor que ganó 8 guantes de oro y se enrachó ganando de 3 o 4 en más de una ocasión. Así que creo que eso es un caso que ni siquiera debe ser debatido. Sí, por favor. Lo de Aramis Ramírez, así que por favor, vamos a respetarlo, ¿verdad? De verdad que hay que ser muy dominicano, pero hay que mantener la distancia. sí, porque y no te vayas lejos. Ahora que José Reyes van a aparecer. No, y Bartolo Colón también. De José Reyes, que si yo, espera, lo que eso viene. Pero bueno, hablando de eso ya con la mirada más en el 2024 en la boleta, hay muchos casos interesantes. Todd Helton, que se queda en su 6º año de elegibilidad, cerquita. Hay un caso obvio. Sí, que creo que es el de... Que la entrada de Scott Rolen certifica que Beltré... Para mí Beltré, si Scott Rolen tiene que es Hall of Famer, por encima del 90%. Adrián Beltré debe ser casi unánime. Por no decir unánime. Ya no hay un argumento que tenga algún escritor para decir que Adrián Beltré no es Hall of Fame. A menos que no le haya caído bien, que lo dudo, porque Adrián Beltré... Era un personaje, era un show. Él siempre le ha caído bien a todas las personas. Pero vamos, el año que viene... tenemos a Todd Helton, que consiguió un 72.2% de los votos. Tampoco. Que ese es otro caso aparte. No creo que tampoco Todd Helton sea digno de estar en el Salón de la Fama. Billy Wagner, que en este año... Ese sí es Hall of Fame. Que debe ser Hall of Fame, se quedó en un 68.1. Billy Wagner tiene bueno... Creo que viene su último año. Sí, que viene es
Es el noveno el que viene, si no me equivoco. Le quedan 2. El noveno le quedaría este y hasta 2025. Ajá. El otro caso que también creo que debería ser Hall of Fame, si Scott Rowland lo es Andrew John, que en esta pasada se quedó en un 58%. Andrew John, ¿en qué año su boleta? 7, 8 viene ahora. Exacto, en el séptimo va a ser del año que viene. Le quedan 3 oportunidades. Para mí Andrew John es Hall of Fame. Y el último, el del grupo que le queda el último año de elegibilidad es Gary Sheffield. Que si no fuera por tanto por los problemas extra cancha, por las acusaciones de dopaje. Las eternas sospechas con Gary Sheffield. Aquí hemos hablado de esas opiniones con relación a esos jugadores. Recordemos que gran parte de esos jugadores, ya que no sean Alex Rodrigo, Manny Ramírez, a ninguno de ellos arrojaron positivos. Porque no había el control. Porque no había el control. No hicieron nada que no estuviese prohibido o permitido. También está el caso interesante de Carlos Beltrán, que el año que viene va a ser su segundo de elegibilidad, pero este año consiguió un 46.5%. Beltrán va a entrar. Una cantidad sorprendente para mí por el escándalo que hubo en Houston, que parece que el mundo entero se olvidó. No, a Beltrán lo ayuda, que eso fue literalmente su último año. Ok, pero el problema es un año que le fue bastante mal. Ya Alex Cora está manejando, parece que el peor es otro podcast. Bueno, ok. Beltrán, eso fue, pero Beltrán tuvo lo lindo de jugar centerfield, que lo jugó muy bien hasta donde sus rodillas le permitieron. Y un hombre que batió, se cansó de batear su vida entera. Y tiene el plus de que tuvo que ser uno de los cambios más determinantes a mitad de temporada en la historia de las grandes ligas. Es el de Cincinnati, el de Cliff Lee, pero lo de Beltrán, el 2004, que Kansas City, a Houston se va a lograr por lo menos en 15 años. Luego tenemos lo de los candidatos controversiales, los Alex Rodríguez, los Manny Ramírez, los Andy Petit. Ninguna de esa gente va a entrar. Lamentablemente deberían estar dentro, pero bueno. Ya esos son otros 500 en relación a Ponce Clemens. Luego lo de que van a estar elegibles por primer año serán Joe Mauer, que es un caso interesantísimo, Chase Utley, que quizás no entre a la larga, pero va a ser, si entra será un caso tipo Scott Rowland o Todd Helton, que si aprovecha un año que está bajito, que no haya muchos candidatos obvios, quizás logre acercarse lo suficiente como que para la próxima temporada que sea elegible, pues lo entre. Y también está el caso de Matt Holliday, que es un caso parecido al de Todd Helton. Y ese sí batió fuera de Colorado. Mi hermano, si Todd Helton es Hall of Fame, Matt Holliday es Hall of Fame. Y bueno, y también está el caso de Bartolo Colón, otro dominicano que... suelta eso, y José Reyes también, sueltan eso. Entonces, lo interesante con ese caso es el de Joe Mauer. Joe Mauer no tuvo ni el cúmulo y ni quizás el pico tan largo, para ustedes sí, pero Joe Mauer fue la persona que revolucionó la posición de catcher con relación a bateo. Ese tipo, siendo tremendo catcher a la defensiva, hasta tanto sus rodillas se lo permitieron, fue tremendo bateador, ganó 3 títulos de bateo, fue MVP una vez, 2 veces, no recuerdo, y fue pilar de un equipo de mellizos de Minnesota que literalmente era un equipito. Sí, era él y lo que te daba Joseph Bono. Y entonces lo interesante con Joe Mauer, y por eso lo traemos a colación, es que lo que se haga con Joe Mauer es literalmente el mismo caso, quizá con un poco más de ventaja, de Buster Posey. Ese también será un caso interesante más por el poco tiempo, porque recordemos que Buster Posey solamente juega 10 temporadas a lo justo. Él jugó 12, en 10 jugó más de 100 juegos. Exacto, porque recordemos en una que... La de la lesión. La de la lesión que pierde el resto de esa temporada y principio de la otra. Que cuando vuelve fue MVP. Señores, ahí están todas las cartas sobre la mesa. En fin, están convirtiendo el Salón de la Fama en el Salón de los realmente muy buenos. Lo están cualquierizando, pero bueno, dejen su opinión en los comentarios. Díganos si Scott Rowland es Salón de la Fama para ustedes o no. Para mí no lo es, sino Evan Longoria debería ser el Salón de la Fama, pero bueno. Pero ahí, y David Wright y Omar Vizquel también, que no lo es ni cerca, pero si Rowland lo fue, bueno. Señores, en el próximo ya yo creo que sí venimos a hablar de Serie del Caribe, que es lo que ustedes todos están esperando, pero aquí hay que hablar de todo. Este es el podcast fanático. Salomota, Javier Flores, los muchachos lo controlan. Bye bye.